Contacto espiritual. En este programa, un sacerdote, ministro de Dios y de la Iglesia, te ayudará en tu vida cristiana a descubrir cuál es la voluntad de Dios para ti y cómo dar respuesta a las exigencias que deberás afrontar en tu vocación de fiel cristiano en el mundo actual. Contacto espiritual, un programa de NSE Radio. Queridos hermanos y hermanas de Contacto Espiritual, y hoy continuamos con esta hermosa carta apostólica del Papa Juan Pablo II, que escribió en el 2002 y donde también promulgó 2002 al 2003 el año del Rosario. Es una carta donde nos invita, nos exhorta a revalorar el rosario como método de oración contemplativa, vocal y para profundizar en el misterio de Cristo, totalmente cristológica. O sea, Cristo es el centro de la meditación del Santo Rosario. Y estábamos en el último programa hablando ya del segundo capítulo, donde él habla, el Papa Juan Pablo II habla del misterio, donde contemplamos el misterio de Cristo en el Rosario, pero a la misma vez el misterio de la Virgen, ¿no? Que está unida en el plan de salvación según la voluntad de Dios. Y luego comienza a hablar sobre los misterios, entonces ya pone unos nuevos misterios y ya en el número 20 ya comienza a hablar con detalles de los diferentes misterios de la vida de Cristo para nuestra salvación. Entonces en el número 20 dice lo siguiente: misterios de gozo. El primer ciclo, el de los misterios gozosos, se caracterizan efectivamente por el gozo que produce el acontecimiento de la encarnación. ¿Ve? Aquí el Papa como que está explicando un poquito los diferentes misterios del Santo Rosario. Ahora, en este caso, está hablando de los misterios gozosos. Sigue diciendo el Papa: esto es evidente desde la Anunciación, cuando el saludo de Gabriel a la Virgen de Nazaret se une a la invitación a la alegría mesiánica. Alégrate, María, alégrate. A este anuncio apunta toda la historia de la salvación, es más, en cierto modo, la historia misma del mundo. Aquí está haciendo referencia el Santo Padre bueno, posiblemente a lo mejor lo explicará. Todos nosotros buscamos la felicidad, buscamos esa alegría profunda que no es otra cosa sino el estar pleno, repleto de satisfacción, ¿no? Gozo. Sigue diciendo el Papa: en efecto, si el designio del Padre es el de recapitular en Cristo todas las cosas, el don divino con el que el Padre se acerca a María para ser la madre de su Hijo alcanza a todo el universo. A su vez, toda la humanidad está como implicada en el fiat con el que ella responde prontamente a la voluntad de Dios.
es muy hermoso cómo el Papa hace referencia a, a estas actitudes de, o sea, por una parte de Dios mismo encarnado en el Hijo, y la respuesta, el llamado que hace Dios a la Virgen para responder a su voluntad, a su plan, y la respuesta que le da la Virgen diciéndole que está disponible. ¿eh? Ese sería el primer misterio. Sigue diciendo el Papa, el regocijo, recuerda que le está hablando aquí de la alegría, ¿no? Son misterios gozosos. El regocijo se percibe en la escena del encuentro con Isabel, donde la voz misma de María y de Isabel, ante la presencia de Cristo en su seno, hacen saltar de alegría a Juan. Repleta de gozo es la escena de Belén, donde el nacimiento del divino niño, el Salvador del mundo, es cantado por los ángeles y anunciado a los pastores como una gran alegría. Fíjense que se caracteriza estos misterios con el tono de alegría y también de las reacciones de las personas ante la nueva noticia de que Dios se hace hombre y todo el proceso, ¿no? Se encarna. Sigue diciendo el Papa, pero ya los dos últimos misterios, aún conservando el sabor de la alegría, anticipan indicios del drama. En efecto, la presentación en el templo, a la vez que expresa la dicha de la consagración y extasía al viejo Simeón, contiene también la profecía de que el niño será señal de contradicción para Israel y de que una espada traspasará el alma de la madre. Gozoso y dramático al mismo tiempo es también el episodio de Jesús de 12 años en el templo, cuando se pierde o se queda en el templo. Sigue diciendo el Papa, aparece con su sabiduría divina mientras escucha y pregunta y ejerciendo sustancialmente el papel de quien enseña la revelación de su misterio de hijo, dedicado enteramente a las cosas del Padre, anuncia aquella radicalidad evangélica que ante las exigencias absolutas del reino cuestiona hasta los más profundos lazos de afecto humano. José y María mismos, sobresaltados y angustiados, no comprendieron sus palabras, como dice el Evangelio de San Lucas, capítulo 2, versículo 50. De este modo, meditar los misterios gozosos significa adentrarse en los motivos últimos de la alegría cristiana y en su sentido más profundo. Significa fijar la mirada sobre lo concreto del misterio de la encarnación y sobre el sombrío preanuncio del misterio del dolor salvífico. María nos ayuda a aprender el secreto de la alegría cristiana, recordándonos que el cristianismo es ante todo evangelium. Buena noticia, eso es lo que significa evangelio. Evangelion, buena noticia, que tiene su centro, o mejor dicho, su contenido mismo en la persona de Cristo, el Verbo hecho carne, único Salvador del mundo. Y con esto cierra, por decirlo así, el ciclo de los misterios gozosos. Ahora pasa a los misterios de luz,
que fueron los misterios que que Juan Pablo II puso nuevo en esta carta apostólica. Los misterios de luz. En el número 21 dice el Papa: pasando de la infancia y de la vida de Nazaret a la vida pública de Jesús, la contemplación nos lleva a los misterios que se pueden llamar de manera especial misterios de luz. En realidad, todo el misterio de Cristo es luz. Él es la luz del mundo, como nos dice Juan 8, versículo 12. Pero esta dimensión se manifiesta sobre todo en los años de la vida pública, cuando anuncia el Evangelio del Reino, deseando indicar a la comunidad cristiana 5 momentos significativos. Misterios, 5 misterios significativos, misterios, ¿no? Misterios luminosos de esta fase de la vida de Cristo, pienso que se pueden señalar. ¿Ve? Aquí los propone. Primero, su bautismo en el Jordán. Segundo, su autorrevelación en las bodas de Caná. Tercero, su anuncio del reino de Dios invitando a la conversión. Cuarto, su transfiguración. Y quinto, la institución de la Eucaristía, expresión sacramental del misterio pascual. Ahora, en lo que continúa de este número 21, él va a ir desarrollando un poquito esos misterios luminosos. Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos con esta hermosa carta apostólica sobre el rosario. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Señor Dios Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la diestra del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor. Solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo. En la gloria de Dios Padre, en la gloria de Dios Padre. Amén. Ya el Papa Juan Pablo II en esta carta apostólica sobre el rosario ya comienza a hablar un poquito sobre los misterios de luz. Dice el Papa: cada uno de estos misterios revela el reino ya presente en la persona misma de Jesús. Misterio de luz es ante todo el bautismo en el Jordán. En él, mientras Cristo, como inocente que se hace pecado por nosotros, como dice el apóstol San Pablo, en la segunda carta de la carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 21, entra en el agua del río
el cielo se abre y la voz del Padre lo proclama hijo predilecto. Esto aparece en el Evangelio de Mateo, capítulo 3, versículo 17. Y el Espíritu desciende sobre él para investirlo de la misión que le espera. Ahí prácticamente se concentra el primer misterio luminoso. Sigue diciendo el Papa, misterio de luz es el comienzo de los signos en Caná. Está citando aquí el Evangelio de San Juan, el capítulo 2, versículo 1 al 12, y utilizando la palabra signo, que es la palabra que utiliza precisamente el apóstol San Juan con relación a los milagros de Jesús. Le llama signos, en el sentido de que manifiestan, tienen un sentido simbólico y manifiestan tienen un significado que nosotros tenemos que develar, conocer. Signos en Caná, cuando Cristo, transformando el agua en vino, abre el corazón de los discípulos a la fe gracias a la intervención de María, la primera creyente. Ahí está hablando ya del segundo misterio luminoso. Ahora pasa al tercero. Sigue diciendo el Papa, misterio de luz es la predicación con la cual Jesús anuncia la llegada del reino de Dios e invita a la conversión. Y aquí está citando el Evangelio de San Marcos en el capítulo 1, versículo 15. Perdonando los pecados de quien se acerca a él con humilde fe. Marcos 2, 3 al 13 y Lucas 47 al 48. Iniciando así el ministerio de misericordia que él continuará ejerciendo hasta el fin del mundo, especialmente a través del sacramento de la reconciliación. Está hablando del sacramento de la confesión, sacramento de la penitencia, también le dice, confiado a la iglesia. Y ahí termina el misterio, el tercer misterio. Sigue diciendo el Papa, misterio de luz por excelencia es la transfiguración que según la tradición tuvo lugar en el monte Tabor. La gloria de la divinidad resplandece en el rostro de Cristo, mientras el Padre lo acredita ante los apóstoles extasiados para que lo escuchen. Esto aparece me parece que aparecen en todos los evangelios, pero principalmente de San Lucas, capítulo 9, versículo 35. Y se dispongan a vivir con él el momento doloroso de la pasión a fin de llegar con él a la alegría de la resurrección y a una vida transfigurada por el Espíritu Santo. Ahí termina el cuarto misterio y pasa ya al quinto misterio gozoso. Misterio de luz es por fin la institución de la Eucaristía, en la cual Cristo se hace alimento con su cuerpo y su sangre bajo las especies del pan y del vino, dando testimonio de su amor por la humanidad hasta el extremo, y por cuya salvación se ofrecerá en sacrificio. Y aquí está citando el Evangelio de San Juan, el capítulo 13, versículo 1. Y con esto cierra los misterios luminosos. Sigue diciendo el Papa, excepto en el de Caná, en estos misterios, la presencia de María queda
en el trasfondo. O sea, está, por decirlo así, velada, oculta, no aparece. Los evangelios apenas insinúan su eventual presencia en algún que otro momento de la cena en el cenáculo, donde se hizo la última cena, ¿no? En el momento de la institución de la Eucaristía, pero de algún modo el cometido que desempeña en Caná acompaña toda la misión de Cristo. O sea, ese papel de intercesión, de mediadora entre los hombres y Jesús el Salvador. Sigue diciendo el Papa, la revelación que en el bautismo en el Jordán proviene directamente del Padre y ha resonado en el Bautista, aparece también en labios de María en Caná y se convierte en su gran invitación materna dirigida a la iglesia de todos los tiempos. Haced lo que Él os diga. Juan capítulo 2, versículo 5. Es una exhortación que introduce muy bien las palabras y signos de Cristo durante su vida pública, siendo como el telón de fondo mariano de todos los misterios de luz. O sea, en otras palabras, que la Virgen nos dice, acompañemos a Jesús en el camino de su vida y hagamos lo que Él nos diga, que vayamos a Él y hagamos lo que Él nos diga. Eso es lo que está diciendo el Papa Juan Pablo II en este número 21, ya terminándolo, ¿no? Ya ahora va a comenzar con los misterios de dolor, y así hasta que se llegue a los misterios de gloria. Y qué cosa más hermosa, esto que le ocurrió a la Madre Teresa de Calcuta en una ocasión que estaba haciendo oración, ¿no? Que se encontró con que estaba ahí en el regazo de la Virgen le señala para uno de los lados y ella mira para el lado que señala la Virgen y ve una multitud de pobres, todos harapientos, todos muy mal vestidos, y eran pobres. Y la Virgen le dice, ¿ves? Son míos. Son míos. Son míos. Llévalos a Jesús. Son míos. Se lo dice a la Madre Teresa de Calcuta. Llévalos a Jesús. Enséñales al rezar el rosario. Son míos. Llévalos a Jesús. Enséñales a rezar el rosario. Y por eso es que ella, en su ministerio, parte de su misión, van ellas siempre rezando el rosario por todas partes, atendiendo a los pobres más pobres. Es una experiencia muy linda, muy hermosa, que eso es precisamente lo que nosotros hacemos cuando le enseñamos a una persona a rezar el rosario, llevarlos a Jesús para que contemplen sus misterios. Que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.